Ya. Bienvenidos a este debate integrado por Sandy García, Tatiana Granja, Michael Guarnizo, Shirley Guacundo, Nelson Intriago, Gemma Intriago, Eric Jiménez y Andy Lavanda, estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí. En este debate abordaremos los temas de la Revolución Americana, la colonización, el derecho indiano y los elementos fundamentales, además las fuentes del derecho indiano y las etapas, en donde nos basaremos en los sucesos más relevantes. Este debate está organizado por dos grupos de discusión. El grupo A se enfocará en la Revolución Americana y la colonización, mientras que el grupo B se centrará en el derecho indiano y sus fuentes. Cada participante tendrá la oportunidad de expresar sus puntos de vista y responder a los argumentos presentados. El tiempo de participación de cada persona será de 1 minuto y medio. Sin más que decir, empezamos el debate con el grupo A, que está integrado por Sandy García, Tatiana Granja, Michael Guarnizo y Shirley Guacundo, con el tema de la Revolución Americana y la colonización. Saludos con todos. Yo les voy a hablar sobre la colonización como primera etapa y los primeros grupos que llegaron a América. La expedición de Colón llega a las Antillas en el 12 de octubre de 1492. Y hablando de la llegada de Colón, no hablamos de la colonización como todos lo pintan, sino como un descubrimiento que lo pintan como un gran evento, pero en realidad fue una invasión a las tierras americanas, ya que Colón al pisar América ya encontró sociedades formadas en las tierras americanas. El 5 de diciembre de 1492 llega a las Islas Españolas, que en ese entonces eran una de las mayores fuerzas que competían con la Revolución Europea. Hoy en día pertenece a Haití y República Dominicana. Es aquí donde se establece la primera colonia europea de América y esto es el inicio de la invasión de nuestro continente americano. Muchas personas le llaman conquista, como decía, ya que no se ve como una historia a las dos partes, sino que solo se pinta como el descubrimiento que Colón hizo para los españoles. Al encontrarse dos mundos distintos, como fueron culturas distintas, idiomas y en todos los aspectos, Colón llegó a invadir y a someter a todas las poblaciones que ya existían en el continente americano. Por eso yo hablo de que esto fue más una invasión, un sometimiento a todas nuestras poblaciones indias. Em, Entraron con violencia y a la fuerza hacia todas las pequeñas sociedades que ya habían formadas en América. Y después de esto sigue una guerra más con la potencia expansionista de aquellos años, que era Portugal, otra de las potencias aparte de España, tras lo que se determinan los territorios de cada uno, los territorios que ya invadieron entre España y Portugal. Todas estas invasiones mandadas por las jerarquías españolas se justifican haciéndose como un auto-otorgamiento del derecho a colonizar las tierras americanas, plasmadas en el requerimiento. Este requerimiento se conocía como un documento elaborado por los reyes católicos de un tiempo atrás. En este documento exponían su grandeza, autodenominándose reyes y conquistadores de todo lo que pisaba. Eh, Ellos creían tener el derecho de someter a todos, y caso contrario arremetían entre ellos en el nombre de los reyes y sobre todo en el nombre de Dios, que se autodenominaban con la fuerza de mandar en nombre de Dios. Al llegar a nuevas tierras, este documento era expuesto a los nativos, dándoles un crédito valor hacia ellos, esperando que se sometan. Basta aclarar que este documento era totalmente en lengua española, y cuando los españoles pisaron las tierras americanas, los indios hablaban un idioma completamente diferente.
es decir, que nada de lo que los españoles leían a estos nativos entendían. Entonces, entraron prácticamente a la fuerza y esperando de que ellos les hagan caso a todo lo que decían. Eso, compañeros. Por otro lado, también la iglesia era uno de los poderes religiosos y económicos más grandes de ese entonces. Em, Justamente la iglesia creó una contradicción que justificaba que se hagan estas invasiones, pero no estaban de acuerdo con el sometimiento, sino que se respetara a los nativos. Sin embargo, la potencia católica intervenía en estas invasiones para ganar territorios. Es por eso que la fuerza católica creció tanto en todos los territorios, porque venían con todas las invasiones de los españoles. Finalmente, por el Tratado de Tordesillas en 1494, llegan a un acuerdo entre potencias expansionistas para dividir el Nuevo Mundo entre Portugal y España. Todas las tierras situadas trascienden lenguas al oeste del archipiélago de Cabo Verde, serían conquistadas por Castilla, por los españoles, mientras que los territorios del este de la línea podrían ser colonizados por Portugal. Este es el acuerdo legítimo, y la colonización portuguesa en Brasil y toda la colonización en el resto de América. Gracias. Si alguien tiene alguna aportación. Sí, compañera. Bueno, usted nos habló sobre la colonización y lo que fue cómo los europeos se implantaron en el continente americano. Si bien es cierto todo lo que usted dijo está señalado con fechas y todo, pero en lo que es la Revolución Americana, este conflicto se dio entre 1775 y 1783 en lo que es América del Norte, debido a que ya los colonos de la fecha que, como usted dijo, se llevaron ya bien nativos en lo que es América, pero con la llegada de Cristóbal Colón, estas razas se mezclaron y se expandieron a más comunidades y se crearon 13 colonias en lo que es América del Norte. Y se llevó a cabo este conflicto que dio paso a una guerra para independizarse. Los colonos querían independizarse de los mandatos de Gran Bretaña, que en ese tiempo Gran Bretaña los veía como sujetos a realizar actividades y tenían que pagar impuestos y pagar por cada acción que llevan a cabo dentro de las colonias. Entonces los nativos, los colonos, se vieron afectados y comenzaron a reunirse, a formar fuerzas y con esto llegaron al conflicto que se dio, y es más, que se dio como una guerra que tuvo lugar esta guerra estalló en 1775, para ser más específica. Se dieron los primeros enfrentamientos y en 1781 los colonos lograron independizarse, es decir, salieron victoriosos de aquel conflicto. Y es así como se forma lo que es ahora los Estados Unidos. Y también puedo decir que la Revolución Americana fue un acontecimiento histórico trascendental que estableció los fundamentos de lo que hoy en día es los Estados Unidos, ya que es una nación independiente. En esta revolución también se sentaron muchas bases de principios y valores que posteriormente se reflejaron en la Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, como la libertad, la igualdad, los derechos individuales y en sí la democracia. ¿Alguien más que quiera aportar algo a esto? Buenas noches, compañero. Una cosa, se están ahí, se puede decir, olvidando que primero, antes de Gran Bretaña, que conquiste, se podría decir que invada América del Norte, o sea, vendría a ser Estados Unidos, primero llegaron los españoles. Después, los españoles, o sea, primero llegaron a América del Sur.
principalmente por Venezuela. Llegaron, se enfocaron, colonizaron lo que es toda América del Sur y comenzaron a subir a México, a Estados Unidos, incluso llegaron hasta Canadá, pero se puede decir que los españoles se dieron cuenta que no hay muchas riquezas por el norte y como que fueron retrocediendo, fueron dejando abandonado tanto Canadá y perdón, Estados Unidos y se enfocaron más desde México para abajo, se enfocaron más, e incluso, o sea, no es, de mi parte yo creería que la invasión española fue algo productivo y algo bueno para nosotros, porque ellos vinieron trayendo muchas cosas que los nativos, se podría decir, indios de acá de América, tanto del sur y del norte, y América Central, no conocían. Ellos vinieron trayendo incluso semillas, animales, introduciendo acá a América. Incluso no sé si es que ustedes sepan que España también conquistó, pero eso no se lo refleja mucho en historia. Conquistó lo que es la parte de Asia, de Asia. Incluso hubo una gran, obviamente después de conquistar América del norte, América Central y América Sur, hubo una gran batalla entre samuráis españoles y guerreros mexicanos, guerreros mexicanos específicamente, mexica. Hubo una gran batalla entre samuráis españoles y guerreros mexica. En las islas, no, si no mal recuerdo y estoy equivocado, creo que es en las islas Filipinas, con el, con el capitán al mando Carlos, no me acuerdo el nombre, pero eso también no muchas personas conocen de lo que hubo una gran guerra allá en Asia con los españoles. Incluso no fueron tan malos los españoles como nosotros lo decimos. Incluso está en escritos tanto mexicanos y, y, peruanos, los incas, decían que los españoles no eran malos, no eran malos, ellos mejor eran, eran más accesibles, eran un poco más pensantes, obviamente, ¿no? Más letreados, se podría decir, que y nativo, a nosotros desde pequeños nos dicen que los españoles fueron malos, los indígenas peleaban, pero en las escrituras está que tanto los guerreros mexicanos, mexicas, los guerreros incaicos, ayudaban a los españoles, se iban, imagínense, colonizaban otras partes del mundo, españoles, guerreros indígenas y guerreros indígenas mexicanos y incaicos. Colonizaban mano a mano, hombro a hombro con los guerreros españoles. No sé si es que ustedes están de acuerdo o han escuchado lo que yo les acabo de compartir. Tenemos dos compañeros con la mano alzada, quieren participar. Le vamos a dar paso a la compañera Tatiana y luego al compañero Nelson. Quería acotar algo, compañero, que si analizamos la actuación y la legitimidad de los colonizadores, estaríamos hablando de una barbarie en contra de los derechos humanos, compañero. ¿Por qué? Porque de ese llamado, los colonizadores, desde la llegada de Cristóbal Colón, surgieron un poco de debate en el continente europeo, compañero, que surgió el llamado requerimiento. Era un documento que sometían a los indígenas para que le rindan pleitesías a la corona española y a los reyes. Y entonces de esa manera es que la escuela de Salamanca está averiguando que ellos reconocían el derecho de los indios sobre sus tierras como dueños, no como súbditos.
Entonces, compañeros, no todo era bueno sobre esta colonización, porque fue el peor genocidio de la historia humana, compañeros. Sí, sobre todo yo creo que en la mayoría de libros, más que todo fuera de América, bueno, todo el continente americano, el occidente, todos los otros continentes nos tienen a nosotros como o sea, a Colón lo tiene como el ganador. Entonces, nuestra cultura es la que nosotros defendemos como América. Tratamos de decir de todos nuestros avances antes de que llegue Colón ya estaban hechos. Yo creo que si es que Colón no hubiera llegado, claro que hubiera sido menos rápido el avance, pero sí hubiéramos llegado a un avance tecnológico como el que estamos hoy en día. Sobre todo, yo hablo de ellos nos quisieron imponer, vinieron a imponer, sobre todo en nombre de Dios, la cultura de ellos, las creencias de ellos. Nuestros indios tenían ya muchas creencias, sobre todo la sangre, igual la sangre que todos se mezcló cuando llegaron los españoles. Entonces, de todas estas cosas que nosotros como en tierras americanas, esto no se habla en los libros de la historia, solo se habla de que Colón descubrió América. Eso fue un gran descubrimiento para todo el continente. Los otros continentes, claro, mientras nosotros nos quedamos como prácticamente los que no sabíamos nada, los que nos llegaron a enseñar, pero nadie habla de que sí, nosotros ya sabíamos muchas cosas antes de eso. Y eso, a que nosotros teníamos nuestra propia cultura, nuestros propios manera de subsistir, de seguir adelante, el cultivo, la ganadería, todo eso, iba avanzando poco a poco. Entonces, como dice el compañero, yo también creo que todo esto es un genocidio, y respeto a los derechos, porque como dije, la iglesia, según ellos decían que sí era un respeto hacia los indios que llegaban, pero nada de eso los españoles tomaron en cuenta, solamente de la iglesia tomaron el nombre de Dios. No respetaron a ninguno de los indios. Entonces, eso, compañeros. No sé si Nelson iba a decir algo. Sí, con respecto a lo que el compañero Eric manifestó, es con una organización, que esta organización realizaba ataques a otras naciones en busca de nuevos proyectos. Entonces, aquí vienen muchas incertidumbres porque, como conocen, el antiguo nórdico se trataba de vikingos, en donde estos atacaban a naciones para encontrar así ciertas posturas para la nación. Y parece muy importante lo que también mencionó la compañera, que abarcaban las iglesias, que ellos tomaban los nombres y buscaban más que todo no manejar bien el nombre de Dios. Entonces, estas responsabilidades se quedan para ahora, porque ya reflexionamos y vemos que ellos atacaban a otras naciones en busca de proyectos. Entonces, me parece muy bien el tema de la colonización y no sé si alguien más quiere aportar. Sí, compañero, acotando algo un poquito más, no todos los españoles estaban de acuerdo con esto. Es así que un teólogo español de la Escuela de Salamanca, creo que era Francisco de Vitoria, él siempre protestaba que por qué no se los tomó en cuenta para este documento que era el requerimiento, porque él decía que era una manera demasiado indiscriminada que los sometían a los indígenas, que ellos no tenían por qué pagar nada porque eran diferentes estados. Pero igual su investigación y toda su teoría quedó en la nada, quedó en una ética de la invasión española, compañeros. Eso es todo lo que puedo acotar. Compañero, con respecto a lo que dijo el compañero Steven, de cómo los europeos aportaron al continente americano, sí estoy de acuerdo con la postura de él y también con la postura del resto de mis compañeros, que fue un genocidio hacia las culturas nativas que ya existían en la zona. Pero también, como dijo el compañero Steven, fue un aporte. Debido a este aporte que los europeos hicieron a los nativos de América, ellos lograron salir adelante, lograron mejorar su actividad
de la agricultura, mejoraron la actividad comercial, se distribuía ya todos estos productos y es por eso que se lleva a cabo la Revolución Americana, porque ellos crecieron económicamente, crecieron financieramente, hacían los trueques, todo este tipo de cosas y es por eso que se lleva a cabo la Revolución Americana, porque Gran Bretaña los sometía a que ellos tenían que pagarle impuestos y cada vez los impuestos estaban más y más, entonces más altos, entonces ellos no lo veían bien que estén sometidos como, los tenían como esclavos básicamente, entonces ellos ¿qué hicieron? Se alzaron, decidieron independizarse y es por eso que se lleva a cabo esta revolución americana. ¿Alguien más? No sé si estén de acuerdo conmigo. También Sí, tengo que, quiero adjuntar algo más. Sí, es verdad, se puede decir que fue un genocidio, pero también tenemos que tener en cuenta, o no sé si es que ustedes han leído o han escuchado en algún documental algo, que la sangre, se podría decir nativa, indígena, también corre por las venas de la aristocracia española. No sé si es que ustedes saben que hay una, hay una descendiente directa de la corona, si no mal recuerdo y no estoy equivocado, es de la corona. eh, español. Es la corona española, compañero. no es la corona española, compañero, es, madre, se me fue, perdón. Bueno, pero tiene una princesa actual que viene descendiente de los indígenas. Ahorita les busco el nombre, un ratito. Claro, pero los españoles no estaban de acuerdo con que prácticamente ellos nos llamaban una sangre sucia a todos los indígenas de ese tiempo, ¿no? Entonces era prohibido mezclar la sangre española, que decían que eran como sangre azul, con los indígenas. Entonces, bueno, hoy día ya con todo lo que tenemos, hoy en día la antidiscriminación y todas esas cosas, yo creo que ya aceptan todos estas descendencias de las sangres de indios, pero antes era totalmente prohibido y denigrante para un español tener una sangre de un indio. Entonces, acotando a lo que dijo antes la compañera Sandy, yo creo que, como dije, o sea, sí, los españoles nos ayudaron a crecer, pero todos estos, ellos se aprovecharon de que les tenían sometidos a ellos y vinieron a las tierras americanas a hacer mucho peor de lo que ellos estaban pasando. Entonces yo creo que hubo otras maneras de que ellos pudieran hacer una revolución, no con personas y vidas que en ese entonces, como dije, ya tenían una cultura, tenían un rey, tenían alguien que les mandaba y les dirigía. Entonces ellos vinieron a pisotear toda la cultura que había en ese entonces en América. Verdad, acotando algo de la compañera, en cierta parte sí tiene razón, porque ellos lo que querían solo era mejorar la economía de España, o sea, ellos sometían a los indios con tal de quedarles bien al rey y a la corona española, entonces de una manera indiscriminada los sometían y hay que ver nuestros antepasados cómo sufrieron, cómo vieron esas violaciones, esas masacres a los derechos humanos. Sí. Sí, compañeros, entonces yo creo que sí fue un gran avance para nosotros, pero los españoles no debieron pisotear la cultura de todo lo que había en ese entonces en América. Yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema. Sí, siendo así, empezamos con el derecho indiano. ¿Va a contar algo, compañero? Bueno, yo comenzaré con una pequeña introducción sobre el derecho indiano.
Este se denomina el conjunto de disposiciones legislativas, ordenanzas, instrucciones, capítulos de carta, derechos, reglamentos y todo tipo de mandamientos de gobernación que promulgaron sus autoridades delegadas, tanto en España como en América, para ser aplicadas con carácter general o particular en todos los territorios de las Indias Occidentales. Basándose en un criterio legislativo, atienden al órgano que expidió la disposición, así como a la especialidad de la norma, dejando de lado otros estatus jurídicos que en gran medida se aplicaron también en ultramar. También el derecho indiano fue el sistema legal aplicado durante la colonización española en América, establecido normas y principios para regular la convivencia entre españoles e indígenas, aunque su aplicación fue desigual y muchas veces favoritismas a los españoles, más no a los indígenas. Por lo general, se conoce que el derecho indiano nació 3 meses y medio antes de que Cristóbal Colón haya salido del puerto de Morgan en su primer descubrimiento. Entonces, este puerto por lo general se encontraba en lo que era el río Tinto, que se encontraba en una provincia de España llamada La Huelva. Y de esta manera, casi 6 meses después, desde que arribara a la isla Guanahani, que por lo general se encontraba en las Indias Occidentales, en las que se descubrió que estaban en el continente americano como la isla de Bahamas y las islas del Caribe. Entonces, de tal razón, en 1942, el 12 de octubre, si mal no recuerdo, se dio un territoriamiento en el continente americano. Entonces, estas fechas fueron fijadas para después la colonización. ¿Alguien Entonces, más que desee hablar? compañeros, alguien, o sea, ¿qué se entiende como derecho indiano en sí? ¿Cuál es el concepto de derecho indiano? Por lo general se conoce como un estatuto jurídico, en donde las Indias Occidentales, como ya antes les mencionaba, tomaban criterio. Y de esta manera Cristóbal Colón, luego de que pasaran esos, conquistar lo que es el continente americano. Entonces va teniendo un poco de relación entre la Revolución Americana y este derecho indiano. Entonces por eso nos preguntamos y acotamos más bien lo que era eh, como que eran los indios con los españoles, cuál era su función al momento de realizar esas conquistas. Y ahí aparecían batallas que ponían en riesgo por lo general a una nación. Pero como dice el compañero, o sea, el derecho indiano es de cómo llegaron los conquistadores a colonizar acá América. eh, hubo mucho violaciones, genocidios, cosas inhumanas, se podría decir. Pero como se demora, imagínense, solo para conquistar acá, perdón, para descubrir acá América, se demoraron de España a acá 6 meses. Y hasta que llegue ese derecho indiano, o sea, el derecho indiano es el derecho que los españoles respondían a los indígenas no, para no que haya mucho genocidio, muchas violaciones, muchas injusticias. Se demoraban otros 6 meses, prácticamente un año. Al año llegó ese derecho indiano y recién comenzaron a tener los derechos, el derecho indiano los indígenas nativos, para que no haya asesinatos, violaciones innecesarias. Como en toda colonización, no solo española, sino otras colonizaciones en el mundo, siempre hay
cosas inhumanas que realizan tanto los ejércitos, los militares, violaciones, saqueos, quema de casas, a los reyes o personas de la alta aristocracia les asesinaban. Con este derecho indiano se podría decir que tenían un salvoconducto de vida, al tanto a los nativos americanos que eran reyes o de alta sociedad, porque principalmente a los españoles lo que le interesaba también a ellos no era solo las riquezas, las tierras, el oro, sino principalmente a los reyes nativos. Vendría a ser Atahualpa, Huáscar, del continente sudamericano y del continente centroamericano que vendría a ser México, a Moctezuma, a ellos. O sea, ellos prácticamente por ser de la realeza indígena, ellos tenían el salvoconducto del derecho indiano, porque ellos eran, se podría decir, reyes de esa actualidad. Entonces se podría decir que el derecho indiano surgió como derecho para los indígenas que estaban en este tiempo y llegaron a ser conquistados por los españoles. Surgieron como un, como una seguridad para ellos, Sí, como una ley, era una ley que los respaldaba tanta maldad y crueldad. tanta maldad que hubo. Sí, sí, a ellos les favorecía, pero a los que más les favorecía era, como digo, a los reyes de la aristocracia indígena. Ellos aseguraban la permanencia en estos estatus jurídicos. Y dependiendo del tiempo, como tú mencionas, cada 6 meses, se puede decir, iban a una batalla. Entonces, este derecho indiano lo mantenían en seguridad. De esta manera se puede decir que se creó el derecho indiano. O Así sea, el es, las derecho normas estaban indiano, contenidas en leyes. ¿no? El derecho indiano se creó por los reyes españoles. Claro, por la corona española se creó. O sea, pero como dijo el compañero Eric, según escuché, los reyes, o sea, los colonizadores esperaban un cierto tiempo para que esto se haga en efecto para los indios. Entonces es Claro, como como, que les daban largas para pisotear los derechos más o menos de los indios. claro, como dijo el compañero Nelson, o sea, cuando Cristóbal Colón recién salió del puerto, o sea, unas semanas después, la corona española creó un derecho, o sea, el derecho de que no haya violaciones, no haya maltratos, y eso se llamó el derecho indiano. Pero imagínense, solo de que 2 semanas después partiera del puerto y se demoró en llegar a América 6 meses, imagínense en otros 6 meses para que llegue ese salvoconducto, ese derecho indiano, firmado por la corona española en el pergamino. Imagínense, ya se cumplió un año. Hasta ese año ya se hicieron barbaries. Claro, y hablando de que los colonizadores tampoco, como no tenían quien les dirija en tierras americanas, a veces también se saltaban esto de los derechos, ¿no? Y como muchos de los indios recién estaban aprendiendo la lengua española, eh, no sabían de a qué se estaban sometiendo. Claro, no sabían nada Claro, y se exaltaban y había masacres a cada rato, se podría decir. Un ejemplo, digamos, cada 3, 4 meses, masacres a cada rato, porque los indígenas nativos no querían ser sometidos, no querían eh, aprender cosas nuevas, solo se encerraban en lo que ellos sabían.
¿Verdad, compañero? Lo que entiendo sobre el derecho indiano es que era como una ley de protección hacia los indios sobre tantas masacres que hubo, como hoy en día tenemos también tantas leyes que nos protegen de asesinatos, de tantas cosas. Entonces, yo puedo entender que eso eran los que se protegían mediante este derecho indiano. Sí, Eh, correcto, así mismo. no sé si me pueden ayudar. Yo tenía, o sea, como una pequeña duda. No sé si Cristóbal Colón se llevó un reconocimiento falso de lo que sería la Revolución Americana y lo que es el derecho indiano. No sé qué opinan ustedes. La Revolución Americana fue un conflicto por los colonos. Ya Cristóbal Colón en ese tiempo ya había conquistado América, pero los que en sí hicieron la revolución fueron los nativos, las diferentes comunidades que estaban asentadas allí. Ah, entonces no, por eso mismo, o sea, Cristóbal Colón se llevó un reconocimiento que no le pertenecía. Sí, por eso hablamos de que en todos Sí. los historiadores cuentan el punto de vista de los españoles, no de las comunidades americanas. Pero no sé si es que ustedes saben o se enteraron que tanto los, los, los mexicanos, o sea, no le tienen de mal lado a los españoles, tanto como, o sea, tanto como se podría decir Sudamérica. Que nosotros, o sea, nos enseñaron que se podría decir fueron demasiadamente malos con nosotros, pero los mexicanos no les tienen así. A lo mejor ellos como que se podría decir que un poco de agradecimiento, podría decir yo, si no estoy equivocado. E incluso España es el único país europeo que conquistó más incluso que Portugal, Francia y Reino Unido, que vendría a ser Gran Bretaña. España tuvo más colonias que todas esos países europeos. Por eso la mayoría se podría decir que casi medio mundo habla español. Y a nosotros nos llaman hispanos, porque fuimos conquistados por los españoles. Sí, Imagínense exactamente. qué grande, o sea, la corona española, o sea, yo me pongo y pienso en su época, y aparte de los reyes, o sea, su ejército, qué inmensidad, qué grande. Imagínense para conquistar América. Después de conquistar América, cojan, se vayan para Asia y que con mismos guerreros americanos, indios americanos, indígenas, sudamericanos, centroamericanos, eh, vayan de la mano, hombro a hombro, a conquistar Asia. Y es una gran... yo me vi el documental y aparte de eso leí que fue una guerra, una masacre extraordinaria, con samuráis de dos bandos. eh, Imagínense qué grande que fue la corona española. Yo sí me pongo a pensar y digo, ¿cómo no hubieses, cómo no hubiese querido estar ahí para ver sus hazañas y sus masacres? Porque tampoco no todo es color de rosa. Eh, un, un país sumamente corto y pequeño que incluso le gane a Gran Bretaña, que todos tenemos en cuenta y nos meten en nuestro cerebro, en nuestra cabecita, que Gran Bretaña, Inglaterra, es, es más grande con la corona que España, si los españoles fueron más y conquistaron más. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Es que yo creo que, como comentó usted mismo, que los españoles llegaron primero al continente Sudamérica del Sur. Entonces, para llegar hasta México se demoraron mucho más tiempo, entonces ya tenían todo lo que conquistaron en América del Sur, ¿no? A México más o menos fueron a presentar ya como aprendido todo lo que es entrar en un territorio. Entonces, para ellos yo creo que no fue tan duro como para América del Sur. Y en cuanto a los reyes,
como en todos los territorios también hay reyes que no estaban de acuerdo, estaban de acuerdo. Como la mayoría de los reyes españoles estaban de acuerdo en que se conquiste así las tierras, todas las tierras que fueron colonizadas de los coronas, se dieron el autorreconocimiento cada uno de ellos. Y creo que España no es tan reconocido porque no entraron de buena manera a las tierras que colonizaron. En cambio, las otras coronas como Portugal, Francia y todos ellos respetaban los derechos más que la corona española. Y sobre todo que España tenía el apoyo de los reyes católicos, toda la iglesia católica vino con los españoles a poner sus territorios de aquí. Entonces la mayoría igual todas estas colonizaciones les da el reconocimiento también a la Iglesia Católica. Pero hoy en día ya no, la Iglesia Católica no reconoce todo lo que hicieron en ese tiempo. O sea, rechazan el genocidio que sufrieron en ese tiempo. Eso, compañeros, y la amiga Sandy va a terminar la reunión. Sí, no sé si la compañera Angie Paola quiera dar otro aporte. Compañera, sin más que decir, si no va no sé, las etapas creo que faltaron, ¿no? Bueno, entonces, finalizamos este debate con la presencia del compañero Eric Jiménez, Tatiana Granja, Michael Guarnizo, Nelson Intriago y Angie Lavanda. Las etapas de derecho indiano nos hacen falta y estas nos van a dar a conocer los dos compañeros más que hacen falta y se van a unir a este debate mediante una grabación de un video. Esto es todo y muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros, por toda esta presentación. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la segunda parte del debate acerca de la Revolución Americana y el derecho indiano. Empecemos con una pequeña introducción. La conquista de América, periodo de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los numerosos pueblos aborígenes americanos, muchos de ellos conformaban sociedades sofisticadas como el Imperio Azteca, el Imperio Incaico, entre muchas otras sociedades americanas. Se fundó una sociedad colonial dependiente de Europa, bajo la influencia de la Iglesia Católica y de una estructurada basada en la discriminación de etnias, según las ideologías europeas de la época, como negros, indios y blancos. Mi compañera Angie. Ya. La conquista de los territorios americanos y su incorporación a los dominios de la corona española hizo necesaria la creación de una estructura administrativa y legal, a fin de hacer efectivo el control sobre el territorio americano y de regular las relaciones entre la élite conquistadora y los pueblos indígenas conquistados. Asimismo, la conquista de América trajo consigo un debate que apasionó a los juristas y teólogos españoles sobre los derechos que podía legar la corona de Castilla sobre el dominio de las nuevas tierras y sobre la condición legal de los pueblos indígenas conquistados. Estas normas eran creadas especialmente para las Indias. También al respecto del derecho indiano se puede decir que formalmente esto empezó o nació 3 meses y medio antes de que Cristóbal Colón zarpara al puerto de Palos de Moguer en su primer viaje del descubrimiento y casi 6 meses después de que arribara a la isla de Guananí. El derecho indiano es aquel derecho que se rigió en las Indias occidentales durante el periodo de dominación en la corona española, como lo estaba diciendo. Y también nos referimos a él como leyes de Indias o derecho especial de Indias. Las capitulaciones entre la corona y los descubridores y colonos y la costumbre criolla
dan sentido amplio a que incluye el derecho castellano, a la costumbre indígena y a las bulas pontificias. Al respecto de los elementos del derecho indiano, hablamos del derecho castellano, el derecho indiano y el derecho indígena. El derecho indiano también es llamado derecho municipal, y el derecho castellano es supletorio y es aplicado de acuerdo al orden de prelación establecida en las leyes de Toro, a diferencia del derecho indígena, porque el derecho indígena solo es aplicado a los indígenas, y este uso siempre es debido siempre y cuando vaya en contra del derecho natural, siempre y cuando también no vaya en contra de la religión católica, ni vaya en contra de los derechos de la corona española. Yo tengo una duda, compañeras. ¿Ustedes creen que los indígenas y americanos fueron víctimas por igual de la colonización y por eso surgió la Revolución Americana? Compañera, mi aporte según la Revolución Americana surge a partir de la Guerra de los 7 Años, en donde los ingleses ganaron la guerra, tuvieron que subir los impuestos y a su vez adoptaron varias medidas en contra de los colonos, a quienes les afectó de manera principal. De igual manera, los indígenas quisieron prosperar en sus tierras ancestrales, por lo cual ellos mostraron resistencia en contra de los ingleses. Creo yo que las causas que iniciaron esta revolución son diferentes. Para los nativos colonos era un problema económico, mientras que para los indígenas era un tema de devastación, porque ellos estaban siendo devastados. Y aun cuando ellos se unieron a la batalla y participaron posteriormente a la revolución, no se respetaron sus derechos, por lo cual no considero que hayan sido víctimas por igual, porque ellos resultaron más Mm, afectados. Yo considero que no, que los pueblos indígenas fueron obligados y sometidos por los europeos, la verdad, porque para que aprendieran su lengua, para que incorporaran su religión, que era el cristianismo, su cultura, y también fueron forzados a distintas formas de trabajo, porque eran servidumbre, eran esclavos, eran obligados, a diferencia de los que eran superiores. Eso considero yo. Eh, También yo puedo hablar al respecto de lo que empieza sobre las fuentes del derecho. Eh, tam- También podemos decir que las costumbres indígenas no fueron tanto en contra de la religión católica o de las leyes castellanas o indianas. Ujú. No sé si podremos hablar de las etapas. Las etapas del derecho indiano. De 1492 a 1499 fue exclusivo de Cristóbal Colón. De 1499 a 1511, en este periodo se produjo la reorganización jurisdiccional, económica y social de las Indias. De 1511 a 1568, periodo en que surgieron las críticas contra el régimen, encomiendas destacadas a dos personajes, Fray Antón y Montesinos. La polémica de los títulos y las teorías sobre la guerra justa. De 1568 a 1680 se produjeron los principales intentos recopiladores del derecho indiano. En el siglo XVII hubo una serie de reformas estructurales en los ámbitos político, económicos, militares, hacendarios y educativos. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto, qué fue lo más importante o lo que más destacó en estos años. Yo tengo una pregunta. ¿En qué etapa se tuvo una mayor intervención en la conquista y la población de los territorios? Eh, pues yo pienso que en la etapa de 1499 a 1511, ya que ahí fue el comienzo de los órganos de gobierno, que causaron una gran modificación del sistema administrativo. Comenzó un sistema basado en la unión
de elementos de indianos con órdenes llegadas de la corona española. Mm, Yo, en cambio, creo que de 1511 a 1568, porque en ese periodo surgieron críticas contra el régimen de encomiendas y destacaron también a dos personajes, que fue Fray Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas. La polémica de los títulos y las teorías sobre la guerra justa. Claro. Ujú, sí, eso. No sé qué opinas, Shirley, al respecto de qué etapa crees tú que sea la más importante. Para mí la principal, pues en 568, ya que reco- que fue para mí el año que más se produjo la recopilación fue en 1568 del derecho indiano, que culminaron en las leyes de los reinos y las indias en busca de una recorrección de caos legislativos y abundancia de normas. Eso es para mí. Eh, no sé si Mm, quieren agregar algo más, chicas. Sí, sí, tal vez yo, eh, tengo una duda. O sea, para ustedes, ¿qué importancia tiene el derecho indiano? la importancia del derecho indiano. Para mí, el derecho indiano, lo más importante que puedo yo destacar al respecto de eso es las leyes, también lo estricto o lo restringido que era en un concepto amplio. Eso puedo decir yo. Pues yo creo que a través de este ordenamiento jurídico indio se ha buscado hacer valer los derechos de los pueblos indígenas y a través de esto vigilarlos, al punto de buscar una justicia igualitaria para todos, que en comparación con la actualidad se refleja el principio de actuación justa e igualitaria sin discriminación. Ujú. Tal vez tiene algo que argumentar la compañera Shirley. Em, para mí la importancia del derecho indiano sería la forma en que surgieron las leyes a través de cada uno de los años y la colonización que sobre todo fue sumamente importante para que todo esto funcione. Mm, Bueno, finalizamos con esto la segunda parte del debate acerca de la Revolución Americana y el derecho indiano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.